herramientas que vamos a ir hablando durante estos días. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, Cecilia, muy bien. Bueno, rápidamente estaba introduciendo a nuestros seguidores de que, bueno, vamos a hablar hoy de la segunda herramienta que presentaremos ahora, en este caso para hacer frente a un trauma, cómo podemos superarlo y cómo afrontarlo, y que les comentaba que cada miércoles estábamos haciendo un repaso y que vamos a hacer pues esas 6 herramientas que nos van a ayudar a tener un buen bienestar emocional y una buena salud mental. Buenas tardes a todos los que os vais conectando y buenas tardes Miguel, buenas tardes Elena, buenas tardes Vero y nada, pues ahora ya parece que sí, estamos todos, así que bienvenidos y vamos a hablar, Fernando, con el tema que tenemos hoy, el trauma. ¿Qué es un trauma? Bueno, un trauma, al final, la palabra trauma en griego significa herida y al final un trauma es una herida psíquica, una herida psicológica. Y sobre todo la charla de hoy quería enfocarla a dar a la gente una serie de nociones, una serie de pautas sobre qué hacer con esta herida psicológica. Porque al final todos, cuando tenemos una herida física, cuando nos hacemos un corte, sabemos qué hacer, sabemos que tenemos que tapar la herida, sabemos que quizá tenemos que echarnos agua oxigenada, desinfectarla. Sin embargo, todavía a día de hoy, en muchas ocasiones, además esto es algo que ocurre, que todos vamos a experimentar situaciones traumáticas, situaciones difíciles, y sin embargo muchas veces no sabemos cómo tenemos que actuar. Entonces, la idea de esta charla es poder dar a la gente herramientas y nociones sobre saber cómo actuar en estas situaciones para poder promover un posible problema de salud mental. Entonces, el trauma, sobre todo, es una situación en la que yo siento que no tengo recursos. Es decir, es una situación que yo siento que no soy capaz de entender, que no soy capaz de comprender completamente y siento que me supera, siento que es superior a mí. Entonces, por este motivo, los traumas, sobre todo, suelen estar situados en la infancia, porque en la infancia, al final, como niños, muchas veces nos cuesta entender pues, diferentes situaciones o eventos que sufrimos. Sin embargo, un trauma puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Bueno, el primer paso es saber lo que es el trauma, porque el segundo paso sería cómo lo identificamos, cómo sabemos que estamos sufriendo un trauma. Exactamente, algunas señales que podemos observar en nosotros o quizá en alguna persona de nuestro entorno para saber que tenemos un trauma. El síntoma más característico del trauma sería la presencia de pesadillas o de terrores nocturnos por la noche. Es decir, en muchas ocasiones por la noche pues habría gente que revive todas estas situaciones y que quizá incluso se despierta y lo pasa mal. Otra señal de que, otro síntoma, otra bandera roja de que podemos tener un trauma sería estar más irritables. Es decir, normalmente una persona cuando tiene un trauma está más sensible ante la crítica de otras personas, ante posibles comentarios. Otra señal sería el miedo, es decir, la persona tendría más miedo. Por ejemplo, si es un trauma asociado pues, a un abuso, pues tendría miedo de relacionarse con otras personas, de relacionarse con desconocidos, y sería un miedo que sería llamativo en el caso de los niños. También sería la ansiedad y el nerviosismo, sería que habría un mayor nivel de ansiedad, es decir, el nivel de ansiedad de la persona aumentaría y tendría más ansiedad a lo largo del día. Y también, pues en muchas ocasiones hay como un sentimiento de culpa, de que yo me siento culpable por lo que ha pasado o me siento en algún caso responsable. Y esto se presentaría en forma de rumiaciones o de pensamientos repetitivos que yo me digo a mí mismo y que al final tienen un impacto en mi autoestima. Bueno, así podemos, con estas claves podemos identificar si estamos sufriendo un trauma o no. También hemos tenido la definición, pero ¿cómo lo tratamos? ¿Qué se puede hacer cuando tenemos ese problema? Exactamente, pues habría como una serie de pasos que podemos hacer. El primer paso que podemos hacer sobre todo es procesar los pensamientos. Es decir, cuando tenemos un trauma normalmente entramos en estado de shock en muchas situaciones, normalmente nos cerramos, la gente no suele querer hablar de esta situación, no quiere ni siquiera pensar en ella. Y esto en muchos casos pues es negativo, porque muchas veces pues incluso este trauma puede salir a los meses o a los años con una situación similar. Puede desencadenar este trauma de forma demorada, o si no somos capaces de procesarlo o hablar de ello, pues nos puede influir en nuestra vida de diferentes maneras. Entonces, algo que es importante es, en la medida de las posibilidades de las personas, poder comenzar a hablar sobre lo que nos ha sucedido poco a poco y sobre todo
con personas que sean de nuestra confianza y sin tratar de presionarlos mucho. Pero al final parece contraintuitivo, pero cuando después de un trauma lo mejor que podemos hacer es hablar sobre él, hablar sobre qué es lo que hemos sentido en esa situación, cómo ha afectado en nuestra vida, qué miedos y qué problemas estamos teniendo debido a este trauma y poder hablar poco a poco y enfrentarnos a toda esta situación y estos recuerdos. Porque, ¿qué sucede cuando la persona se aísla, ¿no? Porque yo me imagino que muchas personas tienen como mecanismo de defensa ante un problema, una situación como esta, pues que si derivan un trauma, pues ha debido ser muy fuerte, pues me imagino que la tiendes a bloquear, que no la quieres recordar y esto pues parece que no es una buena solución, ¿no? Desde luego, y además la segunda estrategia, el segundo tip tendría que ver con esto, tendría que ver con conectarnos con las personas de nuestro entorno y no aislarlos, porque como tú bien dices, muchas veces después de un trauma o una situación de esta característica, la gente tiende a aislarse y al final es lo peor que puede hacer. En muchos casos, sobre todo en consulta, lo que los pacientes me dicen es siento que no estoy capacitado para relacionarme con otras personas, o hay gente que siente pues que va a afectar negativamente a sus amigos o a sus familiares si le habla de sus problemas, o que con este estado emocional negativo pues también va a impactar en la vida de otras personas negativamente. Pero al final, sobre todo en un trauma, pues es muy importante, pues sobre todo el trauma tiene que ver mucho con la sensación de inseguridad. Yo he tenido una situación donde me he sentido inseguro, pero sí que es bueno, sobre todo, volver a ir con figuras de seguridad y figuras sobre todo que nos conforten, entonces recurrir a nuestra red de apoyo en estas situaciones y desde luego que no aislarse y poder pues hablar con personas y sentirnos apoyados, es muy importante. ¿Qué más tips tenemos para poder superar un trauma? ¿Vale? Pues el siguiente tip tendría que ver con no comparar nuestra experiencia con la de las otras personas y también validar nuestras emociones. Es decir, muchas veces la gente cuando ha sufrido un trauma siente que es una persona débil, desestima el hecho de que esté pasándolo mal por este sentido, muchas veces se niega a estas sensaciones negativas, estas emociones. Y lo que tendría que es aprender como a validar estas emociones y no a compararlas. Un trauma al final es subjetivo. El trauma, pues yo lo he vivido así, entonces es importante pues que yo acepte mis emociones y cómo me siento y que también que pueda compartirlas con otras personas y que no me compare, porque cada persona pues tiene unos recursos diferentes y tiene unas vivencias diferentes. Claro, esto es importante, tener en cuenta que cada uno vive su vida, ¿no? Y le pasan situaciones diferentes. Esto es muy interesante. Miguel nos dice que su perro le ayuda y que estaría bien que hablarais del apoyo canino, el cual es muy importante. Pues sí, te recojo el guante, Miguel, y hablaremos del apoyo canino y también de la terapia canina próximamente. Me gusta mucho el tema. ¿Te parece, Fernando? Lo recogemos Me y... parece bien, pero a colación con lo que dice Miguel, no solamente conectarnos con las personas y no compararnos, sino también pues, conectarnos con nuestras mascotas. Las mascotas también en épocas de duelo son magníficos, una compañía magnífica. Incluso recuerdo que hace un par de semanas leí un artículo muy interesante que hablaba sobre la reina Isabel, la reina de Inglaterra, que decía que había Sí, fallecido su marido Carlos hace Isabel poco II. y que su perro como que le estaba dando mucho cariño y se estaba apoyando mucho en el duelo con su perro. Entonces esto es un buen ejemplo de que, y en mi experiencia clínica, pues también los animales también pueden suponer un gran apoyo, no solo las personas. Así que muchas gracias Por el por apunte. la aclaración, Miguel. Y si estás pasando un mal momento, Miguel, desde luego que tu perro te va a ser de gran ayuda. Seguro que sí. Bueno, nos estabas dando tips para poder superar un trauma. Estábamos en el tercero. No sé si hay alguno más que nos pueda Sí, servir. exactamente. También es Recordamos que este importante. espacio es sobre todo práctico. Son herramientas para la gente, para que puedan utilizarlas y ponerlas en práctica. Obviamente, en ningún caso sustituyen a la terapia, pero sí son herramientas que nos pueden ayudar. Decías, Fernando, perdona. Son herramientas que nos pueden ayudar. Y algo que también nos puede ayudar después de una situación traumática también es mantener nuestros hábitos de vida saludables y cuidarnos. Es decir, muchas veces después de una situación traumática, pues la gente deja de cuidar su cuerpo, deja de cuidar su alimentación, el sueño. Entonces es importante también poder cuidar todo esto y quizá hacer ejercicio. Es decir, muchas veces el trauma también pues genera una tensión corporal en nosotros, entonces sobre todo serían recomendables ejercicios de estiramientos para aliviar esa tensión que también se acumula en nuestros músculos, hacer ejercicio consciente, es decir,
pues quizá más bien pilates, yoga, un ejercicio más suave y también pues ejercicio cardiovascular, que el ejercicio cardiovascular es un gran ansiolítico. Genial. ¿Algún tip más, algún consejo más que podamos poner en práctica si tenemos o sufrimos un trauma? Exactamente. También tener paciencia. Es decir, muchas veces la gente cuando está pasando por un mal momento o tiene un trauma, pues al final vivimos en una sociedad que todos tenemos mucha prisa y lo que quiere es ir muy rápido y pasar de esta situación y no. Al final un trauma lleva tiempo y es importante respetar nuestros tiempos y no tener prisa en recuperar nuestro estado previo. Otro consejo que también sería importante sería ser tolerante con uno mismo, que tendría que ver también con la paciencia, también tener paciencia con uno mismo y sobre todo en estas situaciones sería también muy importante vigilar nuestro lenguaje interno con nosotros mismos. Por desgracia, muchas personas después de haber sufrido un trauma se culpan a sí mismas de esta situación, sienten que lo pudieron hacer mejor, que lo pudieron hacer de una forma diferente y esto en la mayoría de los casos no es así, es decir, hay situaciones en la vida pues que son muy complicadas, entonces es importante validar nuestras emociones y ser tolerante también con nuestras emociones negativas y con el hecho de que podemos necesitar un tiempo para poder superar nuestro trauma o toda esta situación. Entonces sí, la paciencia es muy importante. La paciencia, la tolerancia y hablarnos bien a uno mismo, ¿no? Parecen cosas muy obvias, pero que no siempre ponemos en marcha. No sé si tenemos algún consejo más por ahí en nuestros tips de hoy. Exactamente. Tenemos un último consejo que es no avergonzarse de pedir ayuda. Es decir, todos estos consejos que hemos dado, pues al final son importantes seguirlos, como tú bien dices. Son cosas que parecen hasta cierto punto obvias, pero son cosas que no nos suelen salir Claro. fácilmente. Entonces también es importante pues, poder practicar en llevar a cabo todas estas, pues también evaluar, es decir, cómo estoy yo llevando el trauma, qué es lo que estoy haciendo y sobre todo diferenciar qué cosas estoy haciendo que me están viniendo bien, qué cosas estoy viniendo que no me están viniendo tan bien y poder pues establecer como cambios en este sentido y sobre todo pues si necesito ayuda o necesito consultar a alguien, pues pedir ayuda, porque al final, al igual que una herida física, al final todo esto va a disminuir la gravedad o la intensidad, pero hay veces que las heridas son tan grandes pues que necesitamos que nos las vea una enfermera, que nos las vea un médico y necesitamos pues que nos ayuden de una forma más intensiva con este problema. Entonces, sobre todo, la charla de hoy tendría que ver con esto, con tener unas nociones de poder reconocer estas heridas psicológicas, es decir, después de un evento complicado, después de un evento traumático, sobre todo tenemos que tomar conciencia de que es muy importante lo que hagamos después de este evento para poder sanarnos y recuperarnos y poder curar esa herida, porque muchas veces después de un evento traumático, pues al final la gente no se da cuenta porque no tiene el conocimiento de lo que tiene que hacer y hace cosas que en realidad son perjudiciales o perniciosas. Es decir, no saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, lo que hace es que muchas veces sin querer pues nos perjudiquemos. Es como si hay conductas que son como echar arena o echar suciedad, como infectar esa herida, como podría ser pues criticarnos a nosotros mismos, como podría ser No aislarnos, arreglarte, ¿no? Por ejemplo, no dejarte de arreglarte. arreglar. Claro. No arreglarte, ese sería un buen ejemplo también, descuidarte a ti misma, dejar de hacer las actividades, pues todo eso al final sería algo en lo que nos estamos perjudicando y estamos al final esa herida la estamos haciendo más grande. Entonces es importante, yo le recomiendo a la gente que piense en esa metáfora, es decir, después de una situación traumática, recordamos un poco todo, que una situación traumática suele ser una situación en la que hemos sentido que no tenemos recursos suficientes para afrontarla, o es una situación también muy inesperada, o que se sale mucho de lo normal, como puede ser pues, un evento catastrófico, puede ser una agresión o puede ser algún tipo de abuso. Lo importante es que procesemos nuestros pensamientos y que nos permitamos también poder hablar sobre esto y reflexionar sobre cómo nos ha hecho sentir y cómo lo hemos pasado, que podamos también conectar con otras personas, que podamos no comparar las experiencias, validar cómo nos hemos sentido, validar nuestras emociones, que aprendemos a cuidar nuestro cuerpo y continuar con nuestros hábitos de vida saludables, que tengamos paciencia, porque esto es un proceso que va a durar un tiempo, que seamos también tolerantes con nosotros mismos y que no nos critiquemos y que seamos más amables a nivel de nuestro lenguaje interno
y que si necesitamos ayuda, que no tengamos vergüenza o no tengamos problemas de pedir ayuda, porque si nos partiésemos una pierna o nos hubiese... Hay heridas que son muy grandes, hay heridas que pueden suponer una fractura o que pueden suponer pues que pueden estar infectadas ya. Entonces, si tú crees que tu herida es importante, si tú crees que tu herida te genera un sufrimiento psicológico que no puedes soportar, no tengas pide ayuda y no estás solo. Y estas son cosas que pasan y no tiene que ver contigo. Al final lo que necesitamos también es concienciar a la gente de que la salud mental es importante y que al final pues que también tenemos que dar pautas a la sociedad pues para prevenir problemas de salud y para promocionar el bienestar psicológico. Y todos estos conocimientos pues es importante que la gente aprenda a tenerlos. Es decir, la gente hace 100 años pues había pues muchas nociones sobre lo que es la salud o los cuidados de la salud, la higiene dental, cómo curarnos una herida, pues que, por ejemplo, la higiene de manos incluso, que no se tenían. Entonces es importante que también empecemos a tener ahora higiene emocional y que aprendamos también a qué hacer después de estas situaciones para poder sanarnos a nosotros mismos y que esto no se convierta en un problema más grave, porque al final los problemas de salud mental, si no se tratan, muchas veces pues pueden derivar en problemáticas muy graves que cada vez vemos con más frecuencia. Pues sí, la verdad es que la salud mental es muy importante, es muy cierta esta reflexión que estabas haciendo histórica, ¿no? De que evidentemente pues hemos ido adquiriendo hábitos saludables y nos hemos ido cuidando a lo largo de los años pues con más conocimiento, con más pautas y evidentemente pues en salud mental estas pautas nos estaban faltando. Ahora por suerte parece que mira, lo único bueno que vamos a poder sacar de la pandemia, aparte de la tecnología, ¿no? Va a ser esto, esta lectura que estamos haciendo todos de la importancia de tener una buena salud mental. Y para ello, bueno, pues contamos con tus consejos que son maravillosos. Yo creo que para terminar hoy deberíamos quedarnos con dos ideas muy claras. No sé, corrígeme si me equivoco. Una sería pedir ayuda si lo necesitas, o sea, no tener miedo, no tener ese tabú, porque al final, pues como decías, cuando te rompes una pierna, pues vas al traumatólogo. Esto debe ser lo mismo, hay que normalizar poder pedir ayuda. Y la segunda sería, pues que al final de todo se sale, ¿no? Que con un buen asesoramiento, con un acompañamiento terapéutico, tanto si tienes un trauma como si tienes cualquier otro problema de salud mental, pues con un acompañamiento, sabiendo que no estás solo y que te puedes reforzar en tu red pues social y también de profesionales que se dedican a esto, pues al final no hay trauma que no se pueda superar, ¿no? Así es, yo creo que has hecho un muy buen resumen de lo que queríamos transmitir sobre esto. Es decir, al final, sobre todo con estas charlas, lo que queremos es pues hablar sobre cómo pues, ha habido una discriminación de la salud mental con respecto a la salud física y que se le ha dado más importancia a la salud física que a la salud mental. Y la salud mental es tan importante como la salud física. Y la salud mental también puede tener pues, consecuencias muy graves si no sabemos cómo reaccionar, si no reaccionamos. Es decir, si no sabemos cómo curar una herida, pues al final se puede infectar y puede derivar en algo muy grave. Si no sabemos cómo curar una herida psicológica, también se puede infectar y puede derivar en algo muy grave, incluso en algo que sea fatal para las personas. Y no porque los problemas psicológicos no solamente pueden tener una fatalidad física, sino también que pueden generar una desvitalización en la vida de las personas. Es decir, la gente con un problema psicológico es una persona pues, que no tiene una vida satisfactoria consigo misma. Es una persona pues, al final que en su día a día se ve perjudicado por su problema de salud mental y que no puede disfrutar la vida. Y todo el mundo pues, al final debería de darse cuenta que hay soluciones. Es decir, que estas pautas que hemos dado al final son pautas que están basadas en la evidencia científica, en investigaciones y que están avaladas por la Asociación de Salud Mental Americana. Es decir, que hay fórmulas y que hay conductas y hay pautas que se pueden hacer para mejorar nuestra salud mental y para aumentar nuestro bienestar en nuestra vida en general. Pues a ponerlas en marcha. Nos vemos el miércoles que viene con la tercera herramienta de las 6 que estamos haciendo en este ciclo de conferencias los miércoles. Así Gracias es, a todos por Cecilia. estar. Hasta el próximo miércoles. Adiós.